Ok, quisiera invitar primero a Patricia Iturrey para hacer la introducción a nuestro presentador del Reino Unido. Hola, buenas tardes. Un evento climático extremo canceló el flight el vuelo de Alison Hall, así que ella se logró embarcar, pero va a llegar en unas 3 o 4 horas, lo cual es demasiado tarde, así que me temo que debo armarme de valor y hacer la presentación yo misma. Pero bueno. El tema del cambio climático para el Reino Unido tiene dos aspectos bien importantes, que es una amenaza para la prosperidad y la seguridad británicas. La inestabilidad climática tiene ejemplos muy claros. Por ejemplo, el año pasado la fábrica Honda tuvo que restringir su producción a 3 días por semana porque los insumos que venían de Tailandia no llegaron por un problema de inundaciones graves. Entonces, esto que es una amenaza para la prosperidad y también la seguridad del Reino Unido, lo es para el resto del mundo. Se considera que es un multiplicador de amenazas. Eso no está en la lámina, pero hay una nueva diplomacia que bien conoce Eduardo Durán, que surge en las Naciones Unidas, él como negociador del Perú, muy reconocido. Hay un enviado especial para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que muchos países están pidiendo, entre ellos el Reino Unido. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un problema de seguridad a partir de los eventos climáticos extremos. Entonces, la estabilidad del sistema económico mundial efectivamente depende de un suministro confiable de lo que es el agua, la energía, la alimentación y las materias primas. Entonces, lo que hemos visto durante el día de lo que es la amenaza del estrés hídrico por el agua, también lo podemos considerar presente en lo que es el abastecimiento de materias primas en un mundo que está creciendo, las economías emergentes tienen más demandas, entonces efectivamente el cambio climático es un multiplicador de esta escasez. Entonces, el cambio climático se considera en Gran Bretaña como uno de los 4 aspectos gravitantes para los próximos 30 años. Cambio climático, innovación, inequidad y globalización son los 4 temas para los próximos 30 años. Entonces, el cambio climático es estratégico para cualquier nación, sea grande o sea pequeña. ¿Y esto va a costar mucho? Es la pregunta. Nicholas Stern ha calculado con un equipo de economistas y luego por una serie de consultoras, inclusive McKinsey y otras, que esto costaría más o menos 1 a 2% del PBI mundial, pero si no se hace esta inversión, si no se toma acción, esto puede significar el costo de 2 guerras mundiales más la recesión todas juntas, o sea, un 20% del PBI mundial más o menos. Así que es el momento de actuar y se sabe de diversos estudios a nivel mundial de ya varios años que más de la mitad de las reducciones que se requieren para dar estabilidad climática al mundo son de un costo cero o un costo negativo. Así que los países y las empresas están tomando muy en serio este tema. Se estima que la industria de tecnologías limpias, y este es el otro tema, porque siempre que hay una amenaza muy grave, también hay una oportunidad. Si no, iba a hacer un comentario político, pero no me corresponde.
digamos, la parada y la revocatoria, cuál va a ser la relación una con otra, ya. El tema es entonces que es muy grave el asunto de la estabilidad climática mundial porque implica la prosperidad, pero también hay una oportunidad porque las tecnologías limpias, cero emisión, son para el 2015 7 trillones de dólares. Yo nunca aprendí en el colegio a contar hasta trillones, pero 7 trillones de dólares. Así que los países y las empresas que hoy inviertan en una economía baja en carbono se van a beneficiar en el largo plazo. Así que el Reino Unido, Europa, China, que dice que la revolución energética de los próximos años está relacionada a este tema, los Estados Unidos, Australia, Corea, Suiza, muchos países están viendo aquí un tema de crisis pero de oportunidad, las dos cosas a la vez. El Reino Unido tiene entonces una frase importante por parte del primer ministro que dice que no quiero escuchar palabras cálidas acerca del ambiente, quiero ver una acción efectiva, quiero que este sea el gobierno más verde que hayamos tenido. Entonces, voy a lo que es la Ley de Cambio Climático del 2008, que fue la primera que hubo en el mundo y que está en el marco de esta estrategia nacional de enfrentar la crisis climática mundial y a la vez hacer una revolución energética en el mundo y una economía baja en carbono. Entonces, es la primera ley que se aprobó sobre el tema. Y es interesante que el proyecto de ley se demoró solo un año para ser aprobado, pero había un debate previo a la ley. Sin embargo, se tomó una consulta pública de un año y se convirtió en ley en un año, ¿no? Del noviembre del 2007 a noviembre del 2008. Y entonces los factores que se consideraron de forma importante fueron que esta ley fue una respuesta para cambiar las actitudes en el Reino Unido sobre el tema. Y hubo una presión del público muy importante con firmas de ONGs, campañas, 45.000 cartas, el informe Stern que he mencionado hace un rato, que es menos costoso actuar de forma inmediata que esperar a que la crisis climática se presente, y el consenso político también fue importante. Yo recuerdo que hemos hecho con la Embajada Británica en el Perú un trabajo importante antes de las elecciones presidenciales de, digamos, promover el diálogo político con transparencia y el acuerdo nacional para ver cuáles son las amenazas y las oportunidades del cambio climático. Bueno, entonces el consenso político es muy importante entre los partidos, porque cambian los gobiernos, pero no tiene por qué cambiar una política de Estado. Los objetivos de la Ley de Cambio Climático fueron el cumplir los compromisos que el Reino Unido tenía ante la comunidad internacional con la Convención de Cambio Climático y con el Protocolo de Kioto. Entonces, hacer que no solamente fuera una secretaría o un ministerio el involucrado, el equivalente, digamos, al MINAM ahora, sino todos los equivalentes a ministerios y gobiernos comprometidos en el tema. En el 2008 también, que no está en la lámina, se creó, ya no sé si es 2008 o 2009, la Secretaría o el Ministerio de Energía y Cambio Climático, que se separó de lo que era el Departamento de Asuntos Rurales y el Departamento de Ambiente y Asuntos Rurales y Alimentación. Entonces, es muy importante en Gran Bretaña dar reglas muy claras al sector privado de cuáles son las medidas que se van a tomar para que todos estén bien avisados y no haya ningún nivel de incumplimiento. Así que la industria, las familias y los individuos planifiquen para invertir en una economía baja en carbono y adaptarse a los impactos inevitables del cambio climático. Yo recuerdo una vez una frase bien interesante que se decía:
hay que bajar las emisiones para que el mundo no suba más de 2 grados en elevación de temperatura, pero hay que prepararse para un impacto de 4 grados, o sea, estar muy bien preparados. Y un crecimiento bajo en carbono y consolidar el liderazgo internacional que el Reino Unido quiere realizar y viene esforzándose para ello. Entonces, a mí me dio mucho gusto saber, por ejemplo, que la ley de cambio climático implica reducción de emisiones más estricta que la que el Reino Unido se ha comprometido en el protocolo de Kioto. ¿Para qué? Para que a nivel internacional de todas maneras se cumpla con el compromiso internacional y la ley nacional es más estricta que el compromiso en Kioto. Las principales disposiciones de la ley son que se exige una reducción de emisiones obligatoria, no es voluntaria, de 34% para el 2020 y 80% para el 2050. Y para eso se hacen presupuestos de carbono. Presupuestos que son parecidos a los presupuestos del Tesoro Público, pero en términos de emisiones, cuánto es lo que se va a bajar, cuánto es lo que va a costar, y todos los departamentos, digamos, del sector público están totalmente claros de lo que hay que hacer. Y estos presupuestos de carbono son de varios años, de 5 años cada uno. Y hay una rendición de cuentas en el sentido de que ¿quién va a evaluar si se está cumpliendo o no la ley? No es el gobierno, es un comité independiente de expertos del Reino Unido, científicos y economistas destacados, que de forma completamente independiente, no pueden ser funcionarios públicos, se dedican a seguir los logros en la reducción de emisiones y ellos tienen una vez al año que presentar un informe al Parlamento británico. Así que el marco claro de rendición de cuentas es un elemento importante dentro de la ley. Y en lo que es adaptación, más cada 5 años al menos, hacer un informe sobre los impactos del cambio climático en el Reino Unido y publicar un programa para hacer frente a los impactos. El presupuesto de carbono hasta el 2050 está estructurado en lo que es la reducción de emisiones en los sectores que ustedes ven allí, donde ustedes pueden ver que lo que es la generación de electricidad tiene un componente alto y también lo que es las emisiones de los hogares, de las casas, porque el invierno implica calentamiento de los hogares y eso consume un montón de energía. Entonces, los presupuestos de carbono son propuestos por el gobierno, pero aprobados por el Parlamento, igual como es acá, que el gobierno propone el presupuesto y lo aprueba el Parlamento. Bueno, estos presupuestos de carbono tienen un procedimiento similar. Y hay un ciclo de reporte concreto establecido, pero lo interesante es que se establecen con 15 años de anticipación, de tal manera que haya claridad de lo que se va a hacer para el largo plazo y, como decía, el sector privado tiene muy claro qué es lo que se va a requerir. Si no se logra cubrir los niveles de emisiones que están en el presupuesto, hay que comprar en el mercado internacional de carbono, lo que puede significar muchísimo dinero fuera del presupuesto. Y como dije hace un rato, la idea es ir más allá del compromiso internacional. Y estos son los presupuestos de carbono, que son del 2008 al 2012, luego del 2012 al 2016 y así sucesivamente cada 5 años. Y ya están establecidos estos presupuestos. Entonces son 3 etapas con 3 presupuestos. Yo quisiera mencionar algo que puede ser interesante tal vez, que para esto se hizo un modelo, un instrumento que se llama el calculador de carbono, donde están todas las medidas que se pueden tomar para reducir las emisiones, y es como un juego de Monopolio o algo divertido, muy interactivo.
Esto China ya lo ha hecho para ellos y ojalá se pudiera hacer en el Perú también, porque eso implicaría tener mucha claridad de cuáles son las medidas posibles y la gran gama de opciones, como dijo México esta mañana, que hay para controlar las emisiones. Esto lo paso porque es más detallado, pero es el plan de carbono que se ha establecido con mucho detalle hasta el año 2022. Y este plan de carbono implica 6 millones de instalaciones térmicas bajas en carbono, emisiones promedio de un automóvil nuevo de 90 gramos de CO2 por kilómetro, es un error, no es 60, es 90, y 3.7 millones de aislantes de pared maciza. En este momento, en el Reino Unido, hay una cosa que se llama el acuerdo ecológico con los hogares, que se están bajando las emisiones de las casas de una manera muy grande con esta medida. Y bueno, estos son los escenarios de más largo plazo, donde se hicieron varios posibles escenarios, que es algo similar a lo que va a ser el plan CC, y de esos se vio cuáles eran las inversiones sin arrepentimiento, quiere decir que de todas maneras se gana, que haya o no haya la consideración de cambio climático, es una inversión que es muy importante hacer porque trae beneficios. Este es el Comité de Cambio Climático, que son los expertos independientes que dan al gobierno británico la asesoría sobre cómo hacer el cumplimiento de la ley y hacen el informe al Parlamento británico. ¿Cuáles son las responsabilidades de este comité de expertos? Ellos tienen que asesorar sobre las metas de reducción de emisiones y la contribución que podrían hacer los diferentes sectores y cuál es el grado de compensación que se podría usar para cumplir con los presupuestos de ser necesario, y se hacen los reportes anuales al Parlamento británico. También el comité tiene un subcomité de adaptación que vamos a ver después, una gráfica bien interesante de lo que se ha producido. No avanza, ya. Entonces, el cuarto informe, porque como ya la ley tiene 4 años, el 2012 se acaba de aprobar un informe del comité independiente en el cual se dice cuál es la situación, y entonces se dice que el Reino Unido está en el camino para superar todos los objetivos de los presupuestos y ha revisado las tendencias en el último año, y lo que se ha visto es que se está haciendo progreso respecto de los indicadores y que las emisiones bajaron en un 7%, de los cuales casi 1% está directamente relacionado a las medidas y políticas que se han establecido para cambio climático. Pero todavía hay desafíos importantes. Por supuesto, el pasar de la política a acciones más concretas, porque el diseño institucional está listo. El gran logro, digamos, al momento en el Reino Unido es que todo el esquema institucional está montado de tal manera que cualquier signo de incumplimiento de lo que se está pensando de forma ambiciosa va a salir muy a tiempo para hacer las rectificaciones que sean necesarias. Así que por ese lado el tema va caminando, pero el comité dice que hay que tener cuidado con el asunto del transporte, por una parte, que está yendo muy bien al momento, pero que se espera que a futuro el tema de transporte va a ser difícil de controlar. Y bueno, sí, eso básicamente. Ahora, para hacer toda esta reducción de emisiones tan drástica que se ha propuesto, ha sido indispensable hacer una reforma de los precios para lo que es la energía, la electricidad. Entonces, se ha reformado el mercado de la electricidad
y se han adoptado medidas de eficiencia energética en lo que se llama el trato ecológico o el Green Deal. Esto es bien interesante porque es parecido a lo de los autos a gas, que los carros que se convirtieron a gas natural, a la hora que echan la gasolina, o perdón, el combustible, pagan su deuda, iguales en el Reino Unido. Esta transformación de los hogares para un sistema de calefacción bajo en carbono implica que sus cuentas de energía son cuentas que se pagan con los ahorros, o sea que no es un costo extra para las personas que han hecho el cambio en sus hogares. Y hay 500.000 de hogares que ya ha hecho esto. Y bueno, el otro tema destacable es el mercado para la generación de calor con fuentes renovables a través de los incentivos con unos contratos de largo plazo para las empresas de generación de energía renovable que tienen la confianza de cómo va a ser el comportamiento de los precios. Y el Banco de Inversión Verde, que es el primero en el mundo para catalizar inversiones bajas en carbono. Y eso ya estará funcionando en las próximas semanas. Bueno, en el tema de adaptación, la Ley de Cambio Climático en el 2008 estableció la necesidad de hacer evaluaciones de riesgo y las proyecciones climáticas del Reino Unido ya están a disposición, y el tema esta palabra que está en inglés significa un paquete de reportes de todo nivel, desde municipalidades, empresas y pequeñas regiones del Reino Unido sobre los riesgos del cambio climático. Y el Programa Nacional de Adaptación será aprobado en el próximo año. Entonces voy a mostrarles ahora cómo esta evaluación de riesgos ha sido la primera en el Reino Unido y que va a ayudar a crear el Programa Nacional de Adaptación que interesa aquí en este evento. Esto es un resumen de las oportunidades y amenazas para el Reino Unido del cambio climático, y es interesante porque todo lo que está en azulito al lado derecho son, el azul más oscuro son las amenazas o las oportunidades que muy probablemente que van a tener lugar, y las que están en celeste bajito son las que la probabilidad es menor. Y los rangos de tiempo son 2020, 2030, 2050, perdón, no veo bien, pero ahí están los rangos de tiempo. Y es importante ver cómo va a haber no solo inundaciones, sino también sequías, y el estrés hídrico es el tema que más afecta al Reino Unido. Y también es importante ver los problemas con los reaseguros y los seguros por casos de inundaciones. Y otras consecuencias. El Programa Nacional de Adaptación está llevado a cabo por el Ministerio del Ambiente o DEFRA y estimula la formulación de políticas innovadoras y empodera una amplia variedad de organizaciones no gubernamentales para que asuman responsabilidad, no solamente ONG, sino también empresas privadas. Y los 5 temas son empresas y servicios, salud y bienestar, urbanismo e infraestructura, agricultura y silvicultura y entorno natural. Quiero mencionar que el tener una ley de cambio climático como la ley británica, que fue muy difundida, también ha tenido un efecto un poco contagioso en países muy proactivos en las negociaciones, como es el caso de México, que es el segundo país en legislar sobre cambio climático, y creo que luego vamos a tener una presentación o unos comentarios sobre esto, pero acá tienen ustedes los niveles de reducción de emisiones que considera la ley y cómo se establece un nuevo marco institucional, porque en todas partes del mundo las autoridades ambientales son muy entusiastas y responsables, además mucha responsabilidad en las negociaciones internacionales y en las políticas y medidas nacionales, pero como hemos visto por parte de las autoridades regionales esta mañana y por otras intervenciones, que es clave
que todas las instituciones del país, todas las autoridades funcionen de manera sincronizada para los objetivos de cambio climático que el país busca. Y bueno, la ley mexicana establece algunos instrumentos de planificación y también una vigilancia por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entonces, solo para redondear la idea, debo mencionar que una ley de cambio climático ayuda mucho a articular no solo el tema institucional, sino también el tema financiero y cómo manejar la estructura de inversiones en estudios, en medidas, en subsidios cruzados o inversiones privadas que son promovidas, etcétera. Como lecciones aprendidas es que, bueno, la coordinación entre los gobiernos es esencial. La traducción acá más bien se refiere al interior del gobierno, ¿no? Y un consejo de administración interministerial es clave. La transparencia y la visibilidad pública son muy importantes y seguramente los participantes hoy en Interclima no podrán estar en desacuerdo con esto, porque si hay transparencia y reporte público, eso es bueno para la fortaleza institucional. Y el gobierno también necesita asesoría de expertos y por eso el Comité Independiente de Cambio Climático es importante, y las metas regulares provisionales brindan certeza a los inversionistas, porque es claro que el sector privado requiere metas claras. Y bueno, ya veo algunos que están bostezando, entonces ya me apuro para terminar. Sobre el tema de financiamiento, ahí abrimos los ojos todos. El Reino Unido es el primer país que ha comprometido financiamiento hasta el 2015 con 4.69 billones de dólares en su Fondo Internacional para el Clima, que el Reino Unido canaliza básicamente a través de fuentes multilaterales. Por eso la embajada en el Perú no canaliza directamente, por eso va a través del BID o del Banco Mundial o de otras instituciones. Y el Reino Unido hace el pedido, hacemos el pedido para que otros países hagan lo mismo, o sea, que comprometan sus niveles de inversión hasta el 2015 y no hasta el 2012 o 2013. Ahora, ustedes conocen que el acuerdo internacional al momento, que no está detallado, pero ya tenemos al Perú sentado como miembro del directorio. Gabriel Quijandría está sentado en el Fondo Verde de Naciones Unidas, recién hace muy poco. 100 billones de dólares anuales hasta el 2020, cada año 100 billones de dólares para lo que es las necesidades de los países en desarrollo, lo que es mitigar las emisiones y adaptarse a lo que es el cambio climático. Y este financiamiento va a incluir fuentes públicas, privadas, bilaterales, multilaterales y fuentes alternativas. Así que el tema de financiamiento está a la orden del día en esto, y termino con una lámina sobre lo que es el protocolo de Kioto y lo que va a ser la reunión de Qatar a fines de este año. El Reino Unido se ha comprometido ya a una segunda fase del protocolo de Kioto como parte del paquete de Durban, y lo que está haciendo es un llamado a que los demás países desarrollados que todavía no lo han hecho se unan a ese compromiso. El protocolo de Kioto no puede terminar ni morir este diciembre, tiene que seguir adelante con una segunda fase. Y al Reino Unido le gustaría mucho ver que la Unión Europea aumente sus compromisos de manera más ambiciosa a un 30% de reducción respecto del 90%. Pero bueno, esto dicen ellos que sucede solo si otros países aumentan sus compromisos. Entonces se acabaron las razones para bostezar de algunos y ya he terminado. Muchas gracias. Patricia, gracias. Si pudiese sentarte por favor acá. Patricia, tocaste un tema muy importante que es la voluntad política. Con eso comenzaste la presentación y la terminaste. Si hubiesen tres temas que tú quisieses resaltar del proceso en Inglaterra en cuanto al tema institucional, ¿cuáles serían? Comenzando, por supuesto, por la voluntad política, que creo que es algo relevante, y otros países que van a presentar hoy día como Brasil y México
han tenido procesos parecidos en cuanto a la voluntad política. ¿Qué otros 3 temas podrías tú resaltar de esta presentación tan clara? Gracias, muy buena pregunta. 3 factores. El primero, yo creo que el sector privado británico, las empresas, tienen muy claro que hay una carrera por un mundo que sea resiliente a las grandes amenazas. Y el sector privado ha tenido, me parece, una influencia importante en las decisiones de que se dé una ley de cambio climático, porque el sector privado, con reglas claras, 15 años de anticipación y esas cosas, ellos están dispuestos a invertir en toda la innovación que sea necesaria. Por supuesto, en el Reino Unido hay muchísima investigación, desarrollo, tecnologías que pueden ayudar a esta revolución energética mundial que estamos viendo. Nunca antes hemos visto en el mundo que las energías renovables hayan crecido tanto. Si alguien quiere comprar una turbina de viento, no hay que esperar un año. Peor que los ascensores en Lima hoy, que hay que esperar un año para comprarlos. No hay turbinas de viento porque hay una demanda enorme de energías renovables. Entonces hay una claridad de parte de la empresa privada, hay compromiso político de consenso entre los diversos partidos, que es una amenaza para la prosperidad y la seguridad mundial. Es el factor gravitante de los próximos 30 años, los partidos políticos lo tienen muy claro, que la globalización, la innovación, la inequidad y el cambio climático son los factores claves para los próximos 30 años. Entonces es sector privado liderando propuestas de reglas claras y de un conocimiento claro de las tendencias mundiales. Segundo, tecnología y expertos. Y tercero, los partidos políticos totalmente de acuerdo, de lado a lado, todos los partidos políticos que yo sepa están de acuerdo con una política de largo plazo. O sea, digamos que para ellos el cambio climático está más allá de Dios y del diablo, como le escuché decir a un embajador una vez. No hay nada que discutir, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, político, económico y tecnológico. Gracias, Patricia.